Arcángel Miguel, acciones para Gaia. Queridos, soy el Arcángel Miguel. Me encanta ver el movimiento que estoy viendo ahora. La acción en relación con Gaia es necesaria y bienvenida. Cambio, así es como comienza, un poco aquí, un poco allá, un cambio en la conciencia, un cambio en la actitud. Yo diría más, pequeños cambios en la conciencia y las actitudes. Nunca pienses que un pequeño gesto no conduce a nada. Es con un pequeño gesto que se forma una nueva conciencia y puede expandirse cada vez más. Tal vez durante mucho tiempo, la falta de conciencia, la falta de cuidado, la falta de comprensión de lo que era este planeta, llevó a muchos de ustedes a actitudes incorrectas. De la misma manera que muchas personas hoy toman conciencia de las actitudes que sus almas han tenido a lo largo de sus viajes y se horrorizan de haber podido hacer lo que hicieron, la conciencia con respecto al planeta sigue el mismo curso. En ese tiempo, en tiempos pasados, en tiempos de violencia, en tiempos de magia, en tiempos de guerras en nombre de Dios, en nombre de algo que solo traía ganancias a quienes los gobernaban, se hizo mucho, se quitaron muchas vidas, se trajo mucho sufrimiento al planeta y a sus habitantes. Pero, ¿cuál era la conciencia de ese tiempo? ¿Existía la conciencia que tienes hoy? Ciertamente no, porque seguiste las órdenes y órdenes de aquellos que supuestamente tenían un contacto directo con el Padre/Madre Dios. Así que simplemente obedeciste. Con el paso del tiempo, muchas cosas cambiaron, pero el concepto de planeta no cambió mucho. El planeta era solo un pedazo de tierra, de agua, donde podías tomar de él lo que necesitaras sin límites, y así se hizo y se hace hasta hoy. Entonces, culparse a sí mismo, estar triste, quejarse, pedirle perdón a Gaia, no estoy diciendo que no funcione. Pedirle perdón a Gaia es importante, porque muestra el primer paso de tu conciencia, pero ¿de qué sirve pedir perdón? Un hecho pasado, una muerte a lomos de otras vidas, no se puede hacer nada al respecto, lo que se hace se hace. La única acción que realmente puedes hacer es pedir perdón a esa alma o a esas almas. Este es un hecho concreto y real, porque ya no hay forma de cambiar eso, eso es pasado. Así que hablemos del momento presente. Los errores cometidos, graves o no, traen consecuencias, y estás viviendo las consecuencias de los errores cometidos. Ahora, solo pedirle perdón a Gaia no cambia mucho, aplaúe tus sentimientos de culpa. Pero el gran momento ahora es para la acción, es para el cambio. La petición de perdón es válida, pero ¿hasta qué punto ha cambiado su conciencia? ¿Hasta qué punto ha cambiado sus actitudes, su forma de vivir? Yo diría que en la gran mayoría, en absoluto. Lo vuelvo a decir, muchos le piden perdón a Gaia para calmar su culpa, nada más. Ahora, cuando le pides perdón a Gaia, pero comienzas a abrir tu conciencia, comienzas a cambiar tus actitudes, comienzas a tener otros hábitos y costumbres, entonces, sí, comienzas a mostrar que algo está cambiando dentro de ti. Y yo diría más, actuando, haciendo algo, solo en un momento, te reúnes, planificas acciones y en ese momento lo haces. Entonces llegas a casa y no te preocupas por nada. El momento de la conciencia fue efímero, fue rápido, fue justo ese momento en que te uniste a ese grupo e hiciste algo, para ti, es suficiente, has hecho tu parte. ¿Lo es? ¿Es suficiente? O cambiar la conciencia, es cambiar como un todo, es cambiar tus hábitos, es cambiar las cosas en tus hogares, es cambiar muchas cosas, no solo en un momento, no solo en un tiempo, no solo decir cosas bonitas. El gran enfoque es hacer, es cambiar, es encontrar nuevas formas y nuevas soluciones. Así que les digo a cada uno de ustedes, veo que están muy entusiasmados por hacer acciones para Gaia. ¿Nos gusta eso? Estamos muy contentos de ver que estás tomando conciencia. Pero desearía que esta conciencia no fuera momentánea, que fuera una actitud para ser vivida cada momento, cada momento. No sea solo esa pequeña llama que cuando encuentra un arbusto seco, se vuelve más fuerte, se quema, 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 y cuando el arbusto termina, la llama también termina. No seas esa llama, no quemes nada. Tienes que estar activo como esa llama, vibrante como esa llama, pero no pierdas el estímulo al final. Cuando digo que no quemes nada,
No es literalmente decir que vas a prender fuego a nada, es solo que no quemas este entusiasmo que está surgiendo ahora. Te digo que hablar, planificar, juntar ideas es fácil. Ahora quiero ver la acción real. Tantos se reúnen, muchos hablan, muchos dan ideas, ¿y qué se hace realmente? Yo diría que muy poco. Y una vez más me gustaría sugerir lo que hemos estado diciendo aquí durante algún tiempo. Crear nuevas formas requiere trabajo, conduce a errores, a menudo incluso a perder el tiempo. Ya hay muchos grupos trabajando para Gaia, tomando medidas efectivas en nombre de Gaia. Así que ahora no es el momento para que te sientes, reuniéndote, poniendo ideas en papel, porque cuando llegue el momento de aplicar estas ideas, te encontrarás con innumerables obstáculos y puedes perder la fuerza y la energía que tienes ahora, porque habrá tantos obstáculos que superar que perderás tu entusiasmo. Entonces, ¿por qué no hacerlo de manera diferente? Busca a los que ya lo hacen. Este no es el momento para el ego. O no, yo soy el que creó esta idea, yo soy el que tuvo el pensamiento, así que tiene que ser a mi manera. No hay más ego en ese momento. El momento es para la acción, el momento es para las acciones conjuntas, las acciones con aquellos que ya han pasado por todo esto y ya saben hoy, para enfrentar los obstáculos. Nunca olvides que dentro de donde vives, hay leyes, hay reglas. Así que no es solo que te despiertes un día y decidas que vas a plantar 1000 árboles donde quiera que vayas, no es así, no puede ser así. Hay leyes, hay reglas en cada ciudad, en cada estado, en cada país. Y aquellos que han pasado por todo esto ya saben exactamente lo que pueden y no pueden hacer. Así que el momento ahora no es para crear nada, el momento ahora es la unión. Ponte en contacto con los que ya lo están haciendo, con los que hoy podrían estar sentados en sus manos, porque no tienen gente a la que ayudar. Y tú, como este gran grupo, puedes ser esas personas y comenzar a hacer una diferencia real. No te quedes atascado estando en grupos aquí y allá, estamos hablando de Gaia, no estamos hablando de nada más. Así que no te veas atado por límites, por barreras, extiéndete por todo el planeta. No es creando pequeños grupos que lograrás mucho. Todo tiene reglas, todo tiene leyes y todo trae obstáculos. Así que si quieres unirte, únete con aquellos que ya existen y ya saben qué hacer. Proponga sus ideas, cree nuevas ideas, presente, pero escuche a aquellos que ya han intentado hacer tanto y han fracasado. Así que no dejes que tu ego hable más alto. Tiene que ser mi camino, tiene que ser la forma en que dije. En este punto, esto ya no puede suceder. La acción es conjunta, la acción es que todos actúen por el planeta. Olvídate de los límites de estos grupos aquí. La acción es global, no es individual, no es la acción de un solo canal, es la acción de todos. Esto es lo que estamos pidiendo. Así que dejen de limitarse, dejen de querer hacer las cosas a su manera. Si estamos diciendo esto es porque ya conocemos el resultado, que será prácticamente nulo si decides empezar de cero. Busca a aquellos que ya están actuando. Pide nuestra ayuda, y te llevaremos a esos grupos, a aquellas entidades que ya están haciendo un buen trabajo y muchas veces están detenidas, porque ya no tienen ninguna ayuda. Así que pídenos que te llevemos a ellos, y lo haremos. No pierdas el tiempo en crear carreteras, si ya hay personas que han abierto esas carreteras. No quieres afirmar tus egos. No hay más ego sobre el que actuar en este momento. El momento es global, el momento es para el planeta. No quiero aparecer porque fue idea tuya. Tuviste una idea brillante, genial, pásalo a los demás, no quieres ser el que haga todo tú mismo, solo porque es tu idea. Pero en caso de que no estés de acuerdo con alguna de las cosas que estoy diciendo, siéntete libre de hacerlo de la manera que quieras. Ahora, no te quejes después, no mires hacia atrás y recuerdes, oh, perdimos mucho tiempo y nos lo advirtieron. Te estamos advirtiendo, no estamos privilegiando a nadie. Todo lo que queremos es que te unas a aquellos que ya están haciendo algún trabajo. Hacer crecer estos grupos, hacer que estos grupos sean más fuertes, porque cuanto más grandes son los grupos, mayor es el rendimiento y mayor es el resultado. Así que si cada uno de ustedes, en lugar de pensar, ¿qué voy a hacer?, ¿qué puedo inventar?, busca a los que ya lo están haciendo. Las pequeñas ideas son buenas, pero como conozco exactamente la mente humana, te digo,
Si tú como una simple semilla presentas una idea a los que te rodean, difícilmente se aplicará. Ahora, si una gran entidad comienza a hacer trabajo de propaganda, difundiendo la idea al todo, esto cambia la imagen. Porque la gente respeta más ideas que vienen de entidades que una sola persona. No olvides que vemos la mente humana y sabemos que a nadie le gusta aceptar ideas del otro. ¿Quién es él para decirme qué hacer? Así es como piensas, la gran mayoría. Entonces, la conquista, la idea, tiene que venir de algo un poco más grande. Entonces la gente comienza a darse cuenta de que esa idea ya se ha extendido a muchos lugares del planeta. Y luego incluso pueden cambiar de opinión, pueden aceptar esas ideas. Para terminar, repetiré, tienes libre albedrío. Haz lo que creas que es correcto. Solo te estoy mostrando el camino más fácil, el camino más próspero y el camino que te dará un mejor resultado y en mucho menos tiempo.